Buenas noches. Escuché hasta la tercera fila nomás. Buenas noches. Bien. Hermosos himnos cantamos de testimonios. Personas que contaron cómo conocieron al Señor. Paz con Dios, busqué ganarla. Y más o menos de esto vamos a hablar en esta noche. Vamos a buscar el testimonio de Mateo, uno de los discípulos de Jesús que dejó escrito en su evangelio cómo conoció al Salvador. Busquemos Mateo capítulo 9, versículo 9. Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de Mateo, dice: he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo en su evangelio, en estos capítulos 8 y 9, él junta una serie de hechos milagrosos de parte del Señor para contar a los demás. Lo hace con el propósito de que los demás que iban a leer su evangelio sepan que ese Jesús de Nazaret no era un simple hombre, sino que Dios era Dios mismo, era el Mesías esperado por el pueblo judío. Algo que fue rechazado por los líderes religiosos. Pero ellos se tenían que dar cuenta, simplemente por el hecho de ver los milagros, que esa persona era enviada por Dios. De hecho, eso le pasó a Nicodemo, ¿sí? Por eso uno de los pocos fariseos, de los líderes religiosos, que se acercó a Jesús con sinceridad y le dijo: nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Reconocía que era enviado por Dios, pero el resto no fue así. Empieza esta porción pasando Jesús de allí. Mateo recuerda muy bien el momento en que conoce al Salvador. Pasando Jesús de allí. Esto nos une con la historia anterior, ¿sí? Que tenemos en los versículos 1 al 8, donde Jesús empieza su enfrentamiento más duro con los fariseos. Muchas gracias. Con los fariseos y los líderes, que son los que finalmente lo llevarían a la cruz, ¿sí? En esa porción es la historia de los amigos que traen a un paralítico y por culpa de la multitud no lo pueden acercar, lo tienen que meter por el techo. Y cuando lo tienen ahí delante del Señor Jesús, esperando el milagro, el Señor que le dice: ten fe, amigo, tus pecados te son perdonados. El Señor sabía que los amigos no querían que Jesús le diga eso. Querían la sanidad de su amigo. Pero el Señor, para dejar una marca en las mentes de todos los que estaban ahí, es que le dice: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Porque ellos tenían que entender, si Jesús tenía el poder para hacer ese milagro, también tenía el poder para decirle: tus pecados te son perdonados. Pero no lo quisieron ver. Así que empieza el Señor este enfrentamiento con los líderes religiosos, que más adelante lo vamos a volver a ver. El Señor mostró autoridad y mostró poder para hacer estas cosas. Y es después de ahí que Jesús pasa por el lugar de trabajo de Mateo. No sabemos cuánto había escuchado Mateo de Jesús, pero una cosa era segura: Mateo no quería seguir con su vida, y cuando Jesús le dice: sígueme, le siguió.
Esto es algo que nosotros no comprendemos mucho, pero esto no solamente alteraría a los líderes religiosos, sino que también alteraría a su propio grupo de discípulos. Porque los discípulos podrían ver, bueno, el Señor nos llamó, pero a un publicano no, Señor. Él es publicano, Señor, a él no. ¿Por qué? ¿Qué problema había con los cobradores de impuestos? Bueno, cuando el Señor viene, como explicaba Tommy el otro día, y lo recordaba Mati, que habló del periodo intertestamentario, ¿sí? Esos 400 años que tenemos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En ese periodo es que el Imperio Romano, surge y conquista las tierras. El pueblo de Dios estaba conquistado por los romanos. Y ellos cobraban impuestos. Para mantener el imperio, cobraban impuestos a los ciudadanos. Entonces encontraron la forma más efectiva de poder recaudar impuestos, que es buscar gente local, los mismos judíos, y contratarlos para que ellos puedan cobrar impuestos, ¿sí? Esta era la tarea de Mateo. El imperio imponía una cifra, ¿sí? A cada recaudador tenés que juntar 10.000. Y el recaudador de impuestos que hacía, de ahí tenía que cobrar un poquito más, o mucho más, todo lo que quisiera, para sacar su ganancia. Podía pedir todo lo que quisiera. Los evangelistas, cuando hablan de esta historia, lo marcan en Capernaum, la ciudad de Capernaum. Es una ciudad ubicada a orillas de una ruta importante que unía Damasco con Jerusalén, y también estaba cerca del mar Galileo. Y para que entendamos un poco, era todo un centro comercial esto. Entonces, Mateo no solamente era un simple recaudador de impuestos, sino que él también funcionaba de aduanero. Así que le cobraban al pueblo por el censo, le cobraban al pueblo por las propiedades y le cobraban al pueblo también por el tránsito. Así que Mateo, dicen los comentaristas, no era rico, era muy rico, ¿sí? Estos cobradores de impuestos eran considerados por el pueblo judío, por más que eran sus hermanos, eran considerados traidores a la patria y se volvían enemigos del pueblo. Judíos que le cobraban impuestos a sus propios hermanos sin importarles la situación en la que vivían. Y por esto eran odiados por todos. No había nadie que quería a un publicano. Nadie quería ser visto con un publicano. Incluso su familia los rechazaba cuando ellos tomaban este trabajo, esta profesión. Eran despreciados por todo el pueblo judío. No solamente eso, sino que ceremonialmente, ¿sí? Que ellos tenían el templo, tenían para acercarse a Dios, para ofrecer a Dios, ellos quedaban impuros para hacer todo esto. Porque en su trabajo ellos tenían que trabajar con gente gentil y ese contacto los dejaba impuros. Así que era muy conocido por todos que los publicanos, estos cobradores de impuestos, eran avaros, tenían mucho amor al dinero. No le importaban los demás, no le importaba su familia, ¿sí? El desprecio que iba a sentir o la vergüenza que iba a sentir su familia, no le importaba dejar de asistir a las sinagogas, a presentar sus sacrificios. Ellos amaban el dinero. Quedaban excluidos completamente de las sinagogas, sin contacto con Dios, y entre sus contemporáneos eran mal vistos. Esta era la situación en la que vivía Mateo. A pesar de todo esto, a pesar de todas las consecuencias que tenía el hecho de tomar ese cargo, había muchos recaudadores de impuestos, muchos que amaban el dinero y funcionaban en esta profesión. Pero para Mateo iba a ser diferente un día que se cruza con Jesús. Después de allí, dice él, y lo tiene muy presente. Con todo eso, que era un cobrador de impuestos, vemos que aún así Jesús lo llama.
aún con todo eso Jesús lo llama. Y eso nos habla del amor del Señor. Que no importaba el pasado de Mateo, no le importa el pasado nuestro, Él sigue llamándonos a nosotros al arrepentimiento, como lo llamó en esa oportunidad a Mateo. Sígueme, le dijo el Señor, y le siguió. Una sola invitación. ¿Cuál fue la reacción de Mateo? Dice que se levantó y le siguió. Esto es tremendo porque en estas 6 palabras abarca una gran decisión para Mateo. Porque el solo hecho de él dejar su puesto de trabajo era dejarlo todo, porque un recaudador de impuestos que abandonaba su puesto nunca más podía volver a tomarlo. Así que la decisión que está tomando Mateo es trascendental, cambia toda su vida. Sin duda sabía Mateo de algo de Jesús, de sus enseñanzas, de sus milagros. Y al simple llamado, él deja todo y se va con Jesús. Me gusta escuchar los testimonios de personas en este mundo que han tenido todo, han tenido plata, han tenido fama, y sin embargo se han encontrado vacíos. Y lo único que ha llenado sus vidas es la fe en Jesucristo. Cuando escucho de ellos pienso en Mateo. Alguien que era rico, que tenía todo lo que quería, que mucha gente dice, me gustaría tener mucha plata para ser feliz, es lo que pensamos todos, pero Mateo entendió que aún teniéndolo todo, le faltaba lo más importante, le faltaba a Cristo en su vida, le faltaba a Dios en su vida. Nada de lo que ofrece el mundo puede llenarnos. Mateo 16:26 dijo el Señor, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve que el hombre tenga todo en este mundo y pierde su alma? El problema con las riquezas es que no llegan al alma. Es algo superficial, no pueden saciar nada en el alma. El Señor, cuando dijo esto de Mateo 16:26, estaba confrontando a sus discípulos también. Porque Él estaba marcando lo que cuesta seguir a Cristo, es verdad. Hay un precio que pagar. Aquellos que se les es predicado el Evangelio tienen que pensar bien la decisión que van a tomar. Porque se trata de dejar todo lo de este mundo, dejar todo lo pasajero a un segundo plano y poner en primer lugar a Dios, su voluntad y lo que Él desea para nuestras vidas. Hay un precio, sin duda. El Señor también dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es el verdadero arrepentimiento, es lo que vemos en la vida de Mateo, un verdadero arrepentimiento, es lo que la Biblia llama conversión, un giro de 180 grados. Y nosotros, a medida que, estoy hablando de los creyentes ya, cuando creemos en Cristo, tenemos que ir aprendiendo esto, de dejar lo nuestro y tomar al Señor. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, todo lo demás, se va a ir añadiendo. Pero esto con el transitar en nuestra vida cristiana, lo vamos aprendiendo. Mateo no es que dijo, bueno Señor, déjame verlo, déjame pensarlo, déjame hacer números. Bueno, vamos a un 50-50. No, Él dejándolo todo, le siguió. Muchos de nosotros pensamos que podemos seguir al Señor dejando simplemente algunas cosas. Algunos que dicen ser creyentes piensan que ser cristiano es dejar algunas cosas, o que el Señor solamente quiere que estemos acá congregados los fines de semana un ratito y esa es la vida cristiana. No. El Señor quiere nuestro corazón o no quiere nada. El Señor también dijo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33.
Así que, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. No significa que tengo que dejar mi trabajo, que tengo que dejar mi casa, no, sino que todo eso ocupe un segundo lugar. El primer lugar es Dios y su reino. Esto, cuando comenzamos en los caminos del Señor, pensamos que es para los ancianos, para los más espirituales. El Señor lo dijo para todos. Todos tenemos que entender de la misma manera que entendió Mateo. Renunciar a todo lo temporal para seguirle. Pablo también nos cuenta lo que le ocurrió al mismo, pensando que seguía a Dios y que agradaba a Dios. Él dice en Filipenses 3:7, hablando también de su testimonio: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, ¿sí? Habla de los versículos anteriores, donde él dice que cuenta que por todo lo que tenía, los títulos que tenía, él iba a ser un gran judío, alguien muy importante. Sin embargo, él dice: cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo también entendió que no iba a lograr nada con todos esos títulos, que lo único que lo podía llenar y podía salvar su alma era Cristo. Esta es la lucha que nosotros tenemos a diario, de ir dejando de lo nuestro y tomando más lo del Señor. Comprometernos menos con este mundo y comprometernos más con el Señor. Versículo 10, volvamos a Mateo 9. Mateo tuvo que dejar todo. Y esto lo puso triste, seguro. No. El versículo 10 nos dice que lo hizo con gozo porque hizo una fiesta. Quiso homenajear al Señor y le hizo una fiesta, un gran banquete, donde comieron muchos. Por eso lo encontramos a Jesús sentado en la mesa en casa de Mateo. ¿Y se acuerdan cuál era la situación de Mateo con el pueblo? ¿A quién iba a invitar Mateo? Simplemente a su compañero de trabajo. Otros que eran despreciados como él. Otros que eran puestos en la escala de la ciudad, eran puestos en el último lugar junto con los ladrones y las prostitutas. Y de esas personas se llenó la casa. Mateo quería que sus compañeros también conozcan aquel que cambió su vida, aquel que salvó su vida. Y por eso nosotros también predicamos el Evangelio. Predicamos esas buenas nuevas que fueron para nosotros. Esa noticia de que hay un Dios perdonador, de que hay un Dios que nos llama al arrepentimiento y que nos dice: sígueme. Rápidamente llegaron los fariseos, que también estaban en la historia anterior. ¿Por qué se junta su maestro con publicanos y pecadores? Cuando habla de pecadores, habla de aquellos que no cumplían esos estándares religiosos que ellos tenían. ¿Por qué se junta su maestro con publicanos y pecadores? Se molestaron con Jesús. Y en esa escena podemos ver personas que se creen justas a sí mismos. Los fariseos eran aquellos que pensaban que por sus buenas obras iban a encontrar el favor de Dios, la misericordia de Dios. Hay muchos que no vienen a la iglesia porque piensan que la iglesia es simplemente para gente mala. ¿Han escuchado alguna vez ese comentario? No, yo no soy tan malo para ir a la iglesia. Eso es para gente mala, para los ladrones, para los cobradores de impuestos. Y hay otra gente que también dice: no, yo soy muy pecador, no puedo ir a la iglesia porque soy muy pecador. Y no se dan cuenta que los que componemos la iglesia somos pecadores, que reconocimos nuestro pecado ante Dios y Él nos salvó. No por obras nuestras,
Nada de nosotros podía justificarnos delante de Dios. Solo su amor, como veíamos en la cena del Señor esta mañana, solo su amor nos atrajo a Él. No había nada en nosotros, éramos pecadores, éramos repudiables para Dios, enemigos de Dios, dice la Biblia. Y sin embargo, Dios nos amó. El Señor contó una parábola en Lucas capítulo 18, muy conocida, que habla de estas dos personas, los fariseos que se creían justos y el publicano, y los publicanos. Dice Lucas 18, versículo 9, a algunos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, aquellos que pensaban que no necesitaban de Jesús, pensaban que ya tenían la salvación ganada por cómo se comportaban, el Señor les da esta parábola. A algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, sé misericordioso a mí, que soy pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lamentablemente muchas personas creen que por su justicia van a ir al cielo. Aún sin pensar en la vida eterna y dicen, y no sé si me voy a encontrar con Dios del otro lado, pero si me encuentro con Dios, yo soy un hombre bueno. Yo no le hice mal a nadie. Y estas personas entran en esta categoría que el Señor les dice, aquellos que se creen justos, pero no lo son, piensan que son salvos, piensan que por su justicia, por lo que ellos hacen, pueden ir al cielo. Este fariseo de la parábola era alguien perfecto. La ley judía decía que podían ayunar una vez al año, ¿sí?, como regla. Él decía que ayunaba 2 veces por semana y daba diezmo de todo lo que tenía. ¡Wow! Sin duda que era el vecino que todos queríamos tener. Pero eso delante de Dios no era nada. Ninguno puede justificarse, ninguno puede ganarse el favor de Dios. Todos somos pecadores, todos culpables. No hay justo ni aun uno. No hay ni siquiera uno que pueda acercarse a Dios y decirle, yo merezco entrar al cielo. Porque claro, todos nos medimos mirando al del costado. Y mirá cómo se porta Osvaldo. Yo soy mejor. Y así que hacemos lo mismo que el Señor dijo. Algunos que se creen justos y menosprecian a otros. Eso hacemos nosotros. Sin embargo, el publicano de la parábola golpeaba su pecho. Se acercó a orar a Dios simplemente y le trajo su pecado. El fariseo le trajo su ayuno, le trajo los diezmos, le trajo lo bien que se portaba. Este publicano simplemente se acercó a Dios reconociendo que era pecador. Y eso es lo que necesitamos para ser justificados, para ser perdonados por Dios. Venir a Él y pedirle misericordia. Señor, soy pecador. Hasta que no reconocemos eso, no nos vamos a acercar a este Dios de amor. No vamos a conocer su amor y su justicia.
El Señor simplemente quiere que nos acerquemos de esta forma, reconociendo nuestro pecado. Dice el Señor, en conclusión a esta parábola, que el publicano descendió justificado antes que el otro. El publicano, descendió justificado antes que el fariseo. Volvió perdonado a su casa, simplemente porque reconoció que era un pecador y que necesitaba de la misericordia de Dios. Esto es lo que nosotros predicamos y lo que anhelamos, que todos los que estamos en este lugar, o aquellos que nos miran y nos escuchan a través de una pantalla, puedan entender que este hombre volvió justificado porque al que a Dios se acerca en esta situación, reconociendo su pecado, Dios no le echa fuera. ¿Por qué mucha gente no se quiere acercar al Señor? Por su orgullo, porque dice, yo puedo, yo me salvo, yo soy bueno. No. De esa forma rechazamos el favor de Dios y la misericordia de Dios. Volvamos a Mateo capítulo 9. El Señor escucha que estaban criticando a los fariseos y en el versículo 12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El Señor ve su tarea como un médico y se acerca a aquellos que reconocen que están sanos. Y el Señor estaba con aquellos que realmente reconocían que estaban enfermos delante de Dios, esa enfermedad espiritual que es el pecado. Era una ambigüedad porque los médicos, ¿con quién están los médicos? ¿Con quién? Con los enfermos. No hay médico, no hay ninguno que diga, bueno, yo voy a estudiar de médico, pero no quiero estar con enfermos. Dedícate a otra cosa, le diríamos. Pero sin embargo, el Señor lo que les hacía ver a estos fariseos es que si ellos tenían la palabra de Dios, conocían de Dios y tenían que transmitir de las bendiciones de Dios, ¿por qué no se acercaban al pueblo? Ellos despreciaban al pueblo, se separaban del pueblo. Y el Señor les termina diciendo, id pues, ¿sí? Una cita de Oseas del Antiguo Testamento, Oseas 6:6, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ellos dejaron de entender que por encima de esos sacrificios que ellos hacían, lo que Dios buscaba era que ellos practicaran misericordia con el pueblo. Así como Dios hace misericordia con nosotros, tenemos que ser una fuente también de misericordia para otros. Hay una parábola más que quería leer en esta noche y no se encuentra en otro evangelio más que el Mateo, porque sin duda Mateo se había reflejado mucho en esta parábola. Dice Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo 13, 44. El Señor está hablando, está enseñando y dice... Además, el reino de los cielos, eso que se había acercado, eso que el Señor predicaba, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eso es lo que hizo Mateo. Encontró un tesoro más grande que todo lo que podía juntar en este mundo. Él era muy rico, tenía un buen pasar, podía tener todo lo que quería en este mundo. Sin embargo, cuando se encuentra con Jesús, se encuentra un tesoro inigualable. Y deja todo lo que él tenía por comprar ese tesoro. El Señor nos dice que en su palabra que es difícil que amemos a las riquezas y lo amemos a Él. O amamos a las riquezas o lo amamos a Él.
Y de eso se trata nuestra vida, de una decisión tan importante. O dejamos todo lo terrenal y le seguimos a Él, o nos vamos a perder en el infierno por las cosas temporales de esta vida. La decisión está en cada uno de nosotros y el Evangelio sigue llamándonos. Sigue llamando a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesús pasa en esta noche en medio nuestro y dice, sígueme. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir dándole la espalda? ¿Vas a seguir rechazando? Porque incluso muchos de nosotros podemos estar acá, pero el corazón en las cosas de este mundo. Y nos pasa, aún siendo creyentes, esta palabra nos confronta y nos dice cómo está nuestra vida. ¿Estamos mirando lo terrenal, más bonito que las cosas celestiales? Y el Señor nos dice que nos preparemos para la eternidad, que podamos dejar las cosas de este mundo y buscar lo eterno. Me encantó el himno 95, hace rato que no lo cantábamos, por lo menos yo. Paz con Dios busqué ganarla con febril solicitud, mas mis obras meritorias no me dieron la salud. Lleno estaba yo de dudas, temeroso de morir, hoy en paz, mañana triste, con temor del porvenir. Al final en desespero, ya no puedo, dije yo, y del cielo oí respuesta, todo hecho ya quedó. De mis obras despojado vi la obra de Jesús, supe que la paz fue hecha por la sangre de su cruz. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré, todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. El Señor hizo toda la obra para que nosotros pudiéramos encontrar paz. Pero no una paz pasajera, no una paz temporal, la paz con Dios, la paz con nuestro Creador, y lo hizo en esa cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué vas a hacer en esta noche? Deseamos de corazón que hayas escuchado, no importa tu edad, hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay gente mayor, pero todos necesitamos tener este encuentro con nuestro Salvador, reconocer nuestro pecado y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Que el Señor bendiga su palabra y siga obrando en nuestros corazones.